Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar esta mañana la reunión. Espero que todos se encuentren muy bien. Ahora que viene el frío, a tomar más cuidados, a quedarse en casa. Oramos por ustedes, los extrañamos el estar todos juntos, pero confiamos en el Señor de que cada vez falta menos para que nos veamos. Vamos a comenzar esta mañana compartiendo de 1 Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La Biblia es muy clara que ni vos ni yo buscamos a Dios, sino que Él nos vio en nuestra necesidad, nos vio en nuestra condenación y Él tomó la iniciativa. Es en ese amor y en esa gracia y a través de Jesucristo que Él nos acercó hacia Él. Y hoy podemos tener una relación con Él, no solo llamarlo nuestro Dios, sino también nuestro Padre por medio de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y nos gloriamos en Él y confiamos y esperamos el día que estaremos en su presencia por toda la eternidad. Vamos a comenzar alabando al Señor esta mañana con este himno: Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por Él salvado. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor, halla el alma mía. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Vamos a seguir adorando al Señor y pensamos en ese amor del que hablábamos, demostrado en la cruz, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Cantamos al Cordero gloria.
salva por su amor, dad al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte él sufrió, mas con poder resucitó al Cordero gloria. Oh, qué excelsa historia, Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Yo no sé, hermano, si estás pasando pruebas, tribulaciones. Sé que todos en algún momento pasamos y en esos momentos nos sentimos sin fuerzas, sentimos que estamos a punto de desmayar, de caer. Estamos viendo a través de las predicaciones que la palabra de Dios es suficiente para nosotros, para todos los asuntos de la vida. Y es a través de su palabra que podemos cobrar ánimo y fuerza en los momentos más difíciles. El Señor es fiel, el Señor va a estar ahí para sostenernos, para levantarnos. Vamos a cantar este coro que quizás es nuevo para muchos. Se llama Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá.
sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar con el Salmo 119, comenzando en versículo 89 en esta mañana. Les pido que abran allí sus Biblias. Espero que este salmo haya sido y esté siendo de gran bendición para su vida. El Señor ha obrado muchísimo en mi vida y doy gracias por este salmo. Y oro por todos ustedes que este salmo les dé un anhelo y una pasión y un deseo por meditar en la palabra de Dios. Y que luego ese deseo sea un deseo en Dios mismo, que es el autor de la palabra de Dios. Así que esa es mi oración durante todo este tiempo y espero que sea de bendición para vos ver lo que Dios nos está enseñando por medio de su palabra. Así que vamos a ir allí al Salmo 119, versículo 89. Yo les he contado muchas veces que cuando yo estaba en el seminario yo trabajaba para la compañía de Federal Express. Y allí en Federal Express yo era un conductor de uno de los camiones que ellos tenían. Y mi trabajo era ir de negocio en negocio y casa en casa buscando distintos paquetes que las personas querían mandar a otra persona, o sea una carta, o sea una caja o lo que sea. Y me acuerdo cuando yo recién comencé a trabajar allí. Y el primer día que ya me habían dado mi ruta que yo iba a tener, uno de los jóvenes que tenía mi ruta antes me entrenó para que yo pudiera saber cómo era esta ruta, qué tenía que hacer. Ahora, cada ruta tiene como 40, 50, 60 paradas. Y me acuerdo el primer día salimos y todo el tiempo le mandaban una parada nueva o un lugar nuevo y él miraba en su mapa y a dónde tenía que ir y cómo tenía que ir a este negocio, después a este negocio, y estaba todo enfocado en qué dice el mapa. El mapa era la guía que él necesitaba para llegar de un lugar a otro. Y me acuerdo que ese primer día yo estaba abrumado. Yo no entendía nada, no conocía las calles, apenas sabía leer un mapa, no era un fuerte mío. Y realmente fui a mi casa y estaba tenso. Cuando llegué a mi casa yo abrí el mapa y empecé a mirar y a estudiar todo lo que era mi ruta. Aprendí mi ruta, aprendí los distintos lugares que iría, las calles principales que tendría. Cuando terminó ese día de trabajo, pedí que me impriman todas las paradas que habíamos hecho en ese día con el hombre que me entrenó. Y fui a casa y busqué cada parada. Y por 1 o 2 semanas, cada día iba estudiando el mapa porque tenía miedo, no sabía para dónde ir. Y quizás uno dice, bueno, ¿por qué no usaste un GPS? Hubiera sido más fácil. Bueno, primero que nada, los GPS eran bastante nuevos en ese tiempo. Y segundo, te estás moviendo tanto y tan rápido que, en fin, el mapa era mucho más rápido, era mucho mejor. El mapa era mi única solución.
El mapa permanecía conmigo siempre. Si un día me olvidaba el mapa al ir a trabajar, no iba a poder hacer mi trabajo. El mapa es lo que me guiaba a donde yo tenía que ir. Es en lo que yo me apoyaba cuando estaba perdido, cuando estaba solo y me llegaban paradas nuevas y no sabía dónde quedaban. Yo me apoyaba en el mapa. Yo me fortalecía en el mapa. Si yo no tuviera el mapa, yo no podría hacer el trabajo. Es el mapa que me ayudaba y me guiaba y me llevaba a donde yo tenía que estar. En la vida cristiana, nosotros también tenemos un mapa. Y ese mapa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es permanente en nuestra vida. La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios nos da guía a nuestra vida cristiana. Nos sostiene, nos fortalece. Porque como hemos estado viendo, la palabra de Dios es suficiente, la única guía que necesitamos para fe y práctica. Entonces lo que seguimos viendo esta mañana, y en especial en lo que nos vamos a enfocar esta mañana, es que la escritura es necesaria para la madurez espiritual. La escritura es necesaria para la madurez espiritual. Y lo primero que vamos a mirar es que la escritura permanece para siempre. La escritura permanece para siempre. Miren conmigo, supongo que ya están allí, versículo 89. Salmo 119, 89. Miremos esta próxima sección, dice así: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección, tu mandamiento es sumamente amplio. Aquí vemos que la escritura es permanente para siempre. Y el salmista comienza en los primeros 3 versículos hablando de la permanencia de las escrituras y declara la grandeza de las escrituras y se enfoca en la naturaleza infinita, en la naturaleza eterna de la palabra de Dios. Entonces allí lo vemos en versículo 89, que su palabra es para siempre, que su palabra es firme. En versículos 90 y 91, que su palabra es fiel y que permanece y que perdura por las generaciones y que se ve en el cielo y en la tierra. Y vemos en el 91 que todo le pertenece a Dios y todo sirve a Dios. Y estas son las escrituras. Y porque la palabra es eterna, yo puedo confiar en ella. Y porque la palabra es eterna, yo puedo depender de ella. El salmista me dice que su palabra es inmutable, que su palabra no cambia, que su palabra no puede cambiar, que su palabra es relevante. No importa si viví cuando vivió el salmista, si viví en el primer siglo de la iglesia o si vivió en el 2020. Su palabra es relevante en cualquier siglo, en cualquier década, en cualquier era de la iglesia. Es relevante. Su palabra continuamente me da vida. En el 23 él va a decir, me has vivificado. Algo que ha dicho 8 veces ya, que por medio de la escritura Dios le da vida. Su palabra es verdad, su palabra no cambia, su palabra no puede ser destruida. Y nosotros como creyentes estamos firmes cuando estamos en su palabra. Ahora, al ver lo que es la escritura y al ver que es fiel, que es firme, que es eterna, miren lo que dice el salmista en versículo 92. ¿Cómo puede tener victoria en su aflicción? Dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido mi aflicción. La ley le da fuerza para perdurar en la aflicción. Dice, si no hubiera sido así, yo hubiera perecido, yo hubiera muerto. Yo no estaría donde estoy hoy. Y por esa razón, porque la palabra de Dios es firme, porque la palabra de Dios me mantiene en la aflicción. Miren lo que él dice en versículos 93 al 95. En el 93 dice, no olvidaré tus preceptos jamás. En el 94 dice, busco los preceptos de Dios. En el 95 dice, considero tus testimonios.
Y aún en el 95 dice, mientras los impíos me hacen mal, mientras quieren destruirme, mientras ponen lazos ante mí, yo voy a considerar tus testimonios porque son eternos, porque son mi delicia, porque son lo que me mantiene firme en el momento de debilidad. Y la conclusión del salmista en esta sección de versículos en el versículo 96, que es, aunque la tierra y mis aflicciones tienen un límite, la palabra de Dios es ilimitada. La palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios es eterna. Entonces, Él descansa en lo que Dios dice que es su palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, hermano, vos podés deleitarte en ella. Porque la palabra de Dios permanece para siempre y al deleitarte en ella podés tener victoria sobre tu aflicción. Es un fundamento permanente en tu vida y al deleitarte en ella produce un deseo insaciable por su palabra. Cuando yo me deleito en la palabra de Dios, yo quiero más de la palabra. Y más, y es algo que vamos a ver en el próximo versículo del salmista. ¿Vos creés que la palabra es firme? ¿Vos creés que la palabra es fiel? Lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Vos creés que la palabra da vida al alma? Nosotros sabemos que las escrituras son la palabra de Dios que da vida al alma muerta. Quizás vos estás mirando, estás escuchando este mensaje y vos no tenés vida en Cristo. Vos no tenés vida que Dios te ha dado. Estás muerto en tus pecados. Y la Biblia dice que por tus pecados viene la muerte eterna, que es la muerte en el infierno, que es de sufrimiento, alejado de Dios, sin vida, en angustia, en aflicción por toda la eternidad. Pero la Biblia también nos dice que por medio de Cristo podemos tener vida. Cristo vino a dar su vida para que vos y yo pasemos de la muerte a la vida y estar para siempre con el Señor. ¿Y cómo ha logrado esto Cristo? Cristo ha muerto en la cruz, siendo Dios, por nuestros pecados. Él cargó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Y la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, tiene salvación. Cristo murió en la cruz, Cristo derramó su sangre y Cristo resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él para salvación tiene vida eterna. Entonces sabemos que Dios da vida al que está muerto espiritual. Y para los que son creyentes, eso éramos todos nosotros. Pero aquí el salmista creo que está enfocando su pensamiento en que Dios le da vida en medio de su aflicción. En el versículo 94 dice, tuyo soy, Señor, sálvame. Y antes de eso dijo, me has vivificado por tu palabra. Entonces, cuando estamos en aflicción, en dificultad, en pruebas, Dios nos alienta, Dios nos anima, nos da vida por medio de su palabra. Entonces, primero, la escritura es permanente, permanece para siempre. Segundo, la escritura da sabiduría al creyente. La escritura da sabiduría al creyente. Miren versículo 97 en adelante, dice así. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. La escritura da sabiduría al creyente. Miren cómo comienza el salmista, porque va edificándose una cosa encima de la otra al mirar esta sección. Él comienza y dice, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley.
más medita en la palabra de Dios, más preciosa es para él la palabra de Dios. ¿Y cuánto está meditando? Miren lo que dice. Todo el día. Todo el día es la palabra de Dios, mi meditación. ¿Y saben cuál es la declaración que hace el creyente después de meditar en la palabra todo el día, día tras día tras día? Lo que el salmista dice al principio. ¿Cuánto amo tu ley? La declaración de alguien que medita en la palabra de Dios es: ¿cuánto amo tu ley? ¿Cuánto tiempo dedicas vos a la palabra de Dios? Y yo estoy hablando de tiempo donde realmente estás enfocado en la palabra. Estás leyendo la palabra, estás meditando en las palabras que estás viendo. Y estás dando de comer a tu alma hambrienta que necesita de la palabra de Dios. Y lamentablemente nuestra meditación en la palabra es muy limitada. No solo muy limitada, es extremadamente limitada. Y entonces nos sorprendemos porque cuando realmente meditamos nos damos cuenta que no amamos a la ley de Dios. Cuando pensamos y somos honestos con nosotros mismos, podemos decir que no nos deleitamos en la ley de Dios. Y es porque no meditamos en ella y entonces no amamos la ley de Dios. Pero cuando yo medito en la ley y cuando yo amo en la ley, miren lo que eso produce en mi vida. Y como ya lo he dicho, produce sabiduría. Miren versículos 98 al 100. La palabra hace sabio al creyente. En el 98 dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Él es más sabio que los que le quieren hacer daño. En el versículo 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros. En el versículo 100, entiendo más que los ancianos. Entonces es más sabio que los enemigos, es más sabio que los maestros, es más sabio que los ancianos. Ahora, cuando miramos esto, estas son declaraciones de orgullo. ¿Está siendo orgulloso en sí mismo el salmista? El salmista no está enalteciéndose como superior a los demás. El salmista está haciendo una exultación, una manifestación de alegría al Señor de lo que Dios hace en su palabra. Él no está exaltándose sobre los demás, él está exaltando a Dios mismo. Ahora, entonces vemos que la forma de que él tiene sabiduría es porque él ama su palabra. Entonces, si nosotros llegáramos a preguntar ¿cómo adquiero sabiduría? Bueno, debo meditar todo el día en su palabra. En el Salmo 98, la segunda parte dice: porque son míos para siempre. Entonces, tus mandamientos me hacen sabios porque son míos. El salmista se adueña de la palabra de Dios. En el 99 dice que tiene más discernimiento que los maestros. ¿Por qué? Miren el resto del 99. Porque tus testimonios son mi meditación. En el 100 entiende más que los ancianos. ¿Por qué? Porque tus preceptos he guardado. Meditación constante en la palabra trae sabiduría. ¿Vos querés ser sabio? ¿Vos querés ser sabia? Dedica tu alma, dedica tu vida, dedica tu corazón, dedica tu tiempo a la palabra de Dios. Y esto traerá sabiduría a tu vida. No solo él ama la palabra de Dios, no solo trae sabiduría a su vida la palabra de Dios, sino que vemos en versículos 101 y 102 cómo él aplica esta sabiduría. Miren el resultado de la sabiduría que Dios le da. En el 101 dice: de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Él refrena, al ser sabio, él refrena sus pies del pecado. Él se mantiene en el camino de la obediencia. Él guarda la palabra de Dios. Versículo 102. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Cuando alguien es sabio, no se desvía del camino a otras ordenanzas, sino que sigue en el camino que Dios ha puesto delante de él. Y después llega al 103 y dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Él disfruta de la palabra. La palabra es dulce a su boca. La palabra trae placer a su alma. Lo guía a amar aún más la palabra.
¿Saben qué es? Es como cuando terminás de comer una comida salada y querés algo dulce, o un helado, o un chocolate, algo dulce. Y cuando vos comes eso dulce, es una delicia. Es algo tremendo, es algo riquísimo, es algo que decís, ay, cómo anhelé esto. Bueno, así es la palabra de Dios, debemos anhelarla y desearla. Es una delicia a nuestra boca, a nuestra alma. Y en el 104, ¿qué es lo que hace? Llega al final del 104 y dice, por tanto aborrezco todo camino de mentira. No solo amar la ley es una delicia para él y lo mantiene en el camino correcto, pero más ama la ley, más aborrece la mentira. Más ama la ley, más aborrece la mentira. La palabra de Dios no solo trae sabiduría a la vida del salmista, la palabra de Dios trae sabiduría a tu vida, trae sabiduría a mi vida. ¿Vos querés ser sabio? ¿Vos querés escoger el camino correcto? Donde la palabra de Dios es dulce como miel a tu paladar. ¿Y querés aborrecer el camino de mentira? La respuesta está aquí. Amá la palabra de Dios y meditá en ella. Y eso traerá sabiduría, eso te mantendrá en el camino correcto. La escritura es permanente para siempre, permanece para siempre. La escritura da sabiduría al creyente y tercero, la escritura guía la senda del creyente. Miremos en versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes la ofrenda voluntaria de mi boca, oh Señor, enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me he olvidado de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. La escritura guía la senda del creyente. Eso es lo que vemos aquí en estos versículos. Y versículo 105 creo que es quizás el versículo más conocido, junto con el versículo 9, de todo el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y si has estado en la iglesia toda tu vida, seguramente has memorizado ese versículo en algún momento. Es tan importante ese versículo, porque la palabra de Dios es una guía para el creyente. En estos tiempos de la Biblia, a la noche todo estaba oscuro, ellos necesitaban una lámpara para guiarlos. Y si no tenés una lámpara, tropezás por el camino. Quizás te desvías del camino, quizás caes en el camino, quizás te agarran ladrones y salteadores porque fuiste por el camino equivocado. La palabra de Dios es la guía del creyente. Es la guía en las dificultades de su vida. Es su guía para no ir en los caminos del pecado. Es su guía en cada decisión que toma. Entonces, cuando la palabra de Dios está guiando su vida, él no tropieza. Cuando la palabra de Dios está guiando su vida, él no va por un camino equivocado. Él no se lastima, él no cae. Él no es derrotado por el pecado, porque él es guiado por la palabra de Dios y la palabra de Dios va alumbrando todo lo que hace. Entonces él sabe por el camino que va. Y entonces al ver el camino, el 106 dice, he jurado y lo confirmaré. Lo confirmaré. Voy a guardar tus ordenanzas. Si la palabra de Dios es mi guía y la palabra de Dios me dice cómo debo vivir, yo tengo que guardar sus ordenanzas. Y el salmista acá dice, yo juro que lo guardaré. Yo confirmo que lo guardaré. Yo quiero vivir según la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Y eso es importante. Porque cuando seguimos leyendo esta sección, vemos que seguir la palabra de Dios trae aflicción. Pero no, hay muchos que enseñan que yo vengo al Señor y todo me va bien. Sí, pero esa gente no enseña la palabra de Dios. Vivir según la palabra de Dios trae aflicción. Trae aflicción. Mirá cómo murieron todos los discípulos y los apóstoles. En aflicción. Vivir según la palabra de Dios trae aflicción.
Y dice aquí en versículos 107, 108 y 109 cómo se ve esa aflicción en la vida del salmista. Es importante que entendamos que el sufrimiento aquí del salmista está directamente relacionado a su determinación de vivir según la palabra de Dios. Y eso debe producir en nosotros una pregunta: si estoy dispuesto a vivir según la palabra de Dios, porque eso trae sufrimiento. En el 107 dice, estoy profundamente afligido. En el 109 dice, en peligro continuo está mi vida. Entonces el salmista dice, yo juro y confirmo que guardo tu palabra y por eso ahora estoy profundamente afligido y en cualquier momento alguien va a tomar mi vida. ¿Vos estás dispuesto a sufrir por andar en la palabra de Dios? El salmista en su sufrimiento por la palabra, miren cómo responde el segundo o la segunda sección del 107, dice, después de decir que está afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Yo estoy afligido, pero Dios, en tu palabra tú me das vida. El 108 dice, te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. Él ofrece alabanzas al Señor y dice, aceptalas por favor. Y al final del 108 dice, y enséñame. En tu palabra seguí enseñándome para que yo conozca más tu palabra, te conozca más a ti y en medio de mi aflicción tenga vida ante ti. En el 109, luego de decir que su vida está constantemente en peligro, él dice, con todo no me he olvidado de tu ley. En medio de su peligro, él tiene una devoción por la palabra de Dios y él va a seguir tras la palabra de Dios y no se va a olvidar de la ley de Dios y pide a Dios, enséñame más y más y más. En nuestra vida, cuando hay aflicción, respondemos en contra de Dios o en enojo o haciéndonos las víctimas ante Dios, que Dios me ha dejado. El salmista se aferra a Dios en medio de su aflicción. Y él, al decidir vivir para el Señor, tiene aflicción y al decidir estudiar aún más la palabra dentro de la aflicción y pedir que Dios le enseñe, miren el resultado. Entonces, dice el versículo 110, los impíos me han tendido lazo. Porque yo he decidido vivir para el Señor, el impío me odia y me tiende lazo. Pero dice, pero no me he desviado de tus preceptos. Y en el 111 dice, y tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Los malvados me quieren destruir, pero entonces me deleito más en tu palabra, porque es el gozo de mi corazón. Y el 112 dice, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. No importa lo que le cueste esto al salmista, no importa que todos están en su contra, no importa que lo quieren destruir, no importa cuántos malvados hay, que sea el único creyente que quede sobre la faz de la tierra, él va a cumplir los estatutos de Dios. Es lo que él prometió a Dios y es lo que él hace a Dios en medio de su tribulación. ¿Y hasta cuándo los cumple? Miren esto, por siempre. Los voy a cumplir para siempre. No va a haber un momento en el cual no los voy a cumplir. Y si eso no es suficiente, dice, y hasta el fin. Hasta que yo llegue al final. Hasta que mi vida termine. Yo voy a cumplir los mandamientos de Dios hasta el fin, para siempre en mi vida. El salmista ha determinado andar en la palabra. Yo creo que muchas veces el problema en nuestra vida espiritual es que no hemos determinado andar en la palabra. Hemos determinado decir que vamos a andar en la palabra. Pero cuando vienen las dificultades de la vida, cuando viene la angustia, cuando viene la aflicción, nos desviamos de la palabra. A la expensa de perder su propia vida y en medio de malvados que quieren destruirlo, cuando miramos en el salmista no hay nada que lo desvíe de la palabra. Esa debe ser nuestra determinación en la palabra, que absolutamente nada nos desvíe de ella. Y toma una vida consagrada a amar y a meditar en la palabra de Dios todo el tiempo, como vimos en la sección anterior. Hermanos, ¿cuánto tenemos para aprender del salmista?
Su palabra, la palabra de Dios, debe guiar nuestro camino, debe ser la lámpara que alumbra. La palabra de Dios está alumbrando, pero es si voy a abrirla y dejar que alumbre mi camino. La palabra de Dios te guía. Te guía en todo el día, te guía en toda la noche, te guía en todas tus decisiones, te guía en lo que pensás, en lo que amás, en lo que haces, en tus acciones, en tu carácter, en tu forma de ser. La palabra de Dios debe guiar cada aspecto de nuestra vida. Y cuando vivimos 100% determinados a estar sometidos a la palabra de Dios, eso traerá aflicción a nuestra vida. Primera Pedro, él dice, por vivir para el Señor vas a tener sufrimiento. Pero vos estás dispuesto, como dice el salmista en el 112, a inclinar tu corazón a los estatutos de Dios para siempre y hasta el fin. Ese debe ser nuestro anhelo. La Escritura guía la senda del creyente. Cuarto, la Escritura sostiene al creyente. La Escritura sostiene al creyente. Miren versículo 103 en adelante, dice, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apártense de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa para que viva. Y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos porque su engaño es en vano. Como basura has quitado de la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Aquí vemos que la Escritura sostiene al creyente. Y el salmista hace una comparación aquí, en versículo 13. Y él comienza, y quizás te llamó la atención, él dice, aborrezco a los hipócritas. Aborrezco a los hipócritas. Y uno dice, pero él debe amar a los hipócritas, debe predicarles el evangelio a los hipócritas, las buenas noticias de Dios a los hipócritas. Pero no dice eso, dice aborrezco a los hipócritas. Y esta palabra hipócrita viene de la misma raíz de lo que vemos en 1 Reyes 18:21. En 1 Reyes 18:21, Elías está sobre el monte Carmelo y él desafía al pueblo de Israel de seguir a Jehová en vez de Baal. Esto es lo que dice. Dice, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Ahí está nuestra palabra hipócritas. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Y la palabra de Dios nos dice que ellos callan. Ellos no dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios es Dios y deben seguirlo, pero ellos no quieren seguir a Dios. Entonces esta persona hipócrita es una persona de dos opiniones, de dos mentes, dudosos. Saben quién es Dios, pero no están dispuestos a seguirlo. Quieren estar en la iglesia y con Dios y quieren estar en el mundo. Quieren la religión y quieren el pecado. Y el salmista dice, aborrezco al hipócrita, aborrezco al que dice que sirve a Dios y ama a Dios, pero realmente no lo hace. Aborrezco al malvado que está en contra de Dios, que me pone lazo, que me quiere destruir por la causa del Señor. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y somos duros con el salmista, ¿cómo va a decir eso? Pero hermanos, no seamos tan duros como por el salmista o con el salmista. Porque esto es algo que Dios ha dicho. Dios aborrece a los hipócritas también. En el Salmo 5:5 dice, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Has escuchado la frase Dios odia al pecado, pero ama al pecador? No es lo que dice el Salmo 5:5. El Salmo 5:5 dice, Dios aborrece al que hace iniquidad. Dios aborrece al pecador. En el Salmo 11:5 dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Entonces el salmista dice, aborrezco a los hipócritas y amo tu ley. Y amo tu ley.
Y en el 14 dice que está rodeado de hipócritas, y al estar rodeado de esta gente malvada que le quiere destruir, él dice al Señor: tú eres mi escondedero, tú eres mi lugar seguro, tú eres donde yo voy en mi angustia y aflicción, y tú eres mi escudo que pones alrededor mío, que me protege. Es a ti a quien yo voy y en tu palabra espero. Esa debe ser nuestra respuesta en el medio del mundo en que vivimos, que Dios es nuestro escondedero, que Dios es nuestro escudo, que esperamos en Él y que amamos su palabra. Y Él dice en el 115: apártense de mí los malhechores. Y es como que Él hablara directamente a ellos y está diciendo: apártense de mí, déjenme enfocarme en la palabra de Dios, eso es lo que yo quiero hacer. Apártense de mí. Y el 116 y 17, que creo que es la clave en este pasaje, en esta sección, Él pide sustento del Señor. Miren lo que dice: sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Él sabe que la única forma que él puede vivir es porque Dios lo sostiene. Es la única forma. Y así no será avergonzado, y así tiene esperanza, y así puede seguir en los estatutos de Dios. La única esperanza que tiene el salmista es el rescate de Dios en su aflicción. Es su única esperanza. Entonces, luego de que él pide que Dios lo sostenga, miren lo que él dice acerca de lo que Dios va a hacer. Dice en el 118 que Dios rechaza a los que rechazan sus juicios. Dice: has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Y miren lo que hará. Miren lo que hará, versículo 19. Como basura has quitado de la tierra a todos los impíos. Dios desecha a los impíos. Dios quita a los impíos y los deshace como hacemos con la basura. ¿Y qué produce este juicio de Dios sobre los impíos en la vida del salmista? Bueno, lo vemos al final de 119 y 120. Primero dice: por tanto, amo tus testimonios. Cuando él ve la santidad de Dios, él ama la palabra de Dios. Él ama la palabra de Dios. El resultado de la obra de Dios sobre el impío es primero que el salmista ama aún más la palabra de Dios. Pero luego miremos 120. Miren lo que dice: mi carne se estremece por temor a ti. Cuando el salmista ve lo que Dios hace con los impíos, su carne se estremece, su carne se agita. Su cuerpo físico comienza a temblar, comienza a estar aterrorizado, quizás a emblanquecerse antes de desmayarse, quizás a transpirar profundamente, porque está viendo el terror de Dios sobre el impío y su ira sobre esta persona que lo rechaza. No es que él está a lo lejos viendo una visión y dice: mira el impío, lo que se merece, y se ríe. No, él tiene gran temor de Dios. Dice que su carne se estremece por temor a Dios, y luego dice: y de tus juicios tengo miedo. Él tiene temor de los juicios de Dios. Él está en reverencia ante Dios, caído seguramente al suelo, temblando en reverencia a la palabra de Dios por lo que ve que Dios hace a los impíos. Al ver la santidad de Dios, él ve la gravedad del pecado. Y él sabe que es un pecador. Y él tiembla. Es como la visión que vemos de Isaías 6, donde Isaías está ante un Dios que es santo, 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 y al ver la santidad de Dios y su propia vida de pecado y su pueblo de pecado, él dice: estoy muerto, me estoy desintegrando, me estoy deshaciendo, porque soy pecador y estoy ante el Dios santo. ¿Qué efecto produce en vos la ira de Dios? ¿Qué efecto produce en vos la santidad de Dios? Primero, ¿qué efecto produce en vos en cuanto a la evangelización? Vos ves a impíos, ves que van a morir, ves que van a ir al infierno. Debes predicarle el evangelio.
Y segundo, vos ves la ira de Dios sobre el pecado y que Dios te ha rescatado a ti del pecado por la sangre de Cristo y ha imputado en ti la justicia de Dios y ahora sos una nueva persona, una nueva creación. ¿Cómo vas a vivir? Debes llevarte a amar la ley de Dios. Debes llevarte a pedir sustento de Dios, que Él te sostenga. Debes llevarte a caer en temblor, en temor ante Dios. Hermanos, el Señor rechaza al impío y el Señor sostiene al creyente. Descansemos en esta promesa. Descansemos en esta promesa que el Señor nos sostendrá. Él me sostendrá. Dios me sostendrá. En medio de mi aflicción, en medio de los impíos a mi alrededor, Dios me sostiene. ¿Cómo me sostiene? Con la palabra de Dios, con sus palabras, con su escritura. Por último, número 5, la escritura no solo es suficiente para el creyente en que la escritura permanece para siempre, la escritura da sabiduría al creyente, la escritura guía al creyente en la senda que debe andar, la escritura sostiene al creyente. Quinto y último lugar, la escritura fortalece al creyente. Fortalece al creyente. Miren conmigo versículo 21. Versículo 21 al 28 dice así: he practicado el juicio y la justicia. No me abandones a mis opresores, sé fiador de tu siervo para bien, que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. La escritura fortalece al creyente. El salmista hace una oración aquí, una oración donde pide rescate de sus opresores. El salmista ha practicado justicia. Recuerdan que prometió hacerlo y ahora dice: he practicado la justicia, he practicado el juicio, he vivido según la palabra de Dios y estoy sufriendo injustamente. He hecho todo lo que quieres que haga. He estado en la palabra, he estado en las escrituras, amo tu ley. Y por obedecer la palabra de Dios estoy sufriendo injustamente. Entonces en versículos 122 y 123 pide seguridad a Dios de la mano de los opresores, de los soberbios. Al mirar en la justicia de Dios, pide salvación de estos hombres. Él ya ha dicho que desfallecen sus ojos, pero miren cómo lo dice ahora: desfallecen mis ojos por tu salvación. Señor, tú puedes salvarme. Señor, necesito tu salvación. Y después en el 124 y 125, en medio de su tribulación y en su sufrimiento, Él quiere ser enseñado por la palabra de Dios. Él dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Padre, yo necesito salvación, pero haz lo que sea correcto. Pero hagas lo que hagas, que yo siga sufriendo o no, enséñame más de tus estatutos. Quiero saber más de la palabra de Dios. Quiero más conocimiento de tu palabra. Dice el 125, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Él pide conocimiento de la palabra que solo Dios puede darle. Y en el 126, Él clama al Señor. Miren lo que dice: es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Dios, ya es el tiempo. Dios, ya es la hora. No tolero más. Ellos están quebrantando tu ley. Ellos aborrecen tu ley. Ellos te aborrecen a ti. Señor, es la hora. Es el tiempo. Han quebrantado tu ley. Destruílos. El Señor debe actuar. Y mientras Él hace esta oración al Señor, mientras Él clama al Señor por los malvados
que quebrantan la ley de Dios. Y mientras Él demuestra cómo aborrece la mentira, también demuestra cómo ama la palabra de Dios. Él dice, por tanto, amo tus mandamientos. Amo tus mandamientos. Él se distancia de los quebrantadores de la ley. Se distancia de los que aborrecen a Dios. Y Él dice, yo no soy como ellos, aunque soy pecador, yo amo tus mandamientos, yo amo tu ley. Y miren cuánto lo ama, más que el oro. Y Él ya ha dicho esto, que ama la ley más que el oro. Pero miren lo que dice aquí, sí, más que el oro fino, el mejor oro, el oro más puro, el oro que más dinero vale. La palabra de Dios es su tesoro más preciado. El amor por la palabra resulta en una delicia por la palabra. Y después, miren lo que él dice el 128, por tanto, estimo rectos todos tus preceptos, porque cuando amás la palabra de Dios, amás el camino del Señor y andas en la rectitud del Señor. Y luego dice, y aborrezco todo camino de mentira. En el 104 dijo, aborrezco la mentira. En el 113 dijo, aborrezco al quebrantador de la ley o hipócrita. Aborrezco al hipócrita. Y ahora dice, aborrezco todo camino de mentira. Amor por la palabra produce odio por la mentira. Este es el deseo de tu corazón. Amar la palabra, aborrecer el camino del pecado. ¿Cuál es tu fortaleza? Aquí hemos visto que la escritura es la fortaleza del creyente. ¿Vos sos creyente? ¿Cuál es tu fortaleza? Vivís para el Señor, cumplís su justicia, amás su ley, pero seguís en tu angustia. Necesitas fortaleza. Hermano, déjame decirte que el Señor es tu fortaleza. Él es el que te enseña su palabra. Él es el que te da entendimiento. Él es el que necesitas seguir. Él es el que necesitas amar. Y en su fortaleza vas a conocer más sus mandamientos. Vas a amarle más y vas a aborrecer el camino de mentira. Es el Señor tu fortaleza por medio de las Escrituras. En conclusión, la Escritura es suficiente para vivir como Dios nos ha mandado. Es suficiente para vivir como Dios ha determinado. La palabra de Dios es el mapa permanente en tu vida cristiana. Es el mapa permanente. ¿Vos querés que la Escritura te guíe? ¿Querés que la Escritura te dé sabiduría? ¿Querés que la Escritura te sostenga? ¿Querés que la Escritura te fortalezca como hijo de Dios? Entonces, dos cosas. Y son las mismas aplicaciones de todo este salmo, pero para mí no son viejas y quiero algo nuevo, sino que me hacen meditar en lo que realmente yo debo anhelar y en lo que yo realmente debo descansar. Si yo quiero que la palabra de Dios sea el mapa y la guía, el guía y la sabiduría para mi vida, entonces debo anhelar la palabra de Dios como el salmista. ¿Cómo ha anhelado él la palabra de Dios? Él dice en el Salmo 119:97, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En el 99, tus testimonios son mi meditación. En el 101, del mal camino he refrenado mis pies. Aborrezco todo camino de mentira. No algunos, no la mayoría, todo camino de mentira aborrezco. Y nosotros debemos aborrecer. Y lo dice en el 104 y 128, puedes ver. En el 112 dice, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos. En el 113 dice, amo tu ley. En el 119, amo tus testimonios. En el 127, amo tus mandamientos. Más que el oro fino. En esta semana yo quería saber cuánto vale el oro fino. Entonces busqué, vos lo podés googlear, también es muy fácil. Y pude encontrar que un kilo de oro fino vale más o menos hoy, en el 2020, en Argentina, 7 millones de pesos. Un kilo de oro fino vale más o menos 7
millones de pesos. Creo que eso pone este salmo en perspectiva. Nos ayuda a realmente meditar qué es importante en nuestra vida. ¿Vos amás los mandamientos de Dios más que el oro fino? Y quizá decimos, bueno, no necesito mucho oro fino, dame 1 kilo nomás. Con 1 kilo estoy bien, ¿no? Pero aún 1 kilo, 7 millones de pesos. Y si fuera mucho oro fino, millones y millones y millones de pesos. ¿Amás los mandamientos de Dios más que el oro fino? Ahora, debo confesar, es fácil leerlo. Es fácil asentar y decir, sí, Él lo ama, yo lo amo. Es fácil salir y citarlo, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Pero es una realidad en tu vida. ¿Amás la palabra de Dios más que cualquier otra cosa? ¿Es la delicia de tu vida? Debemos anhelar la palabra, como el salmista la anhela. Y eso nos va a dar sabiduría, eso nos va a guiar, eso nos va a fortalecer, eso nos va a sostener en Dios. Y todo esto en su palabra, porque su palabra es permanente. Y segundo, debes meditar en Dios. En estos versículos, del 89 al 128, vemos cualidades acerca de nuestro Dios, atributos de nuestro Dios. Vemos que nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. No ha cambiado, no está cambiando, no cambiará. Es siempre el mismo. Vemos que Dios es fiel. Vemos que Dios es creador. Vemos que Dios es sabio y Él da la sabiduría. Vemos que Dios es instructor, Él nos enseña. Vemos que Dios es misericordioso. Vemos que Dios es sustentador. Vemos que Dios es santo y aborrece el pecado. Entonces, al mirar en la pasión que tiene el salmista por la palabra de Dios y al mirar en quién es nuestro Dios que nos ha dado esta palabra, ¿qué vas a hacer vos con la Escritura? ¿Qué vas a hacer vos con Dios? ¿Estás madurando espiritualmente? ¿Estás dejando que la Escritura sea suficiente para tu crecimiento espiritual y te deleitas en ella con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Te invito a que descanses en Dios, en sus atributos y lo grande que es nuestro Padre Celestial y que ames su palabra, meditando en ella todo el día y toda la noche, que sea la delicia de tu vida. Vamos a orar. Padre, qué hermosa que es tu Escritura, qué delicia que es a nuestra alma tu Escritura. Y es una delicia porque viene de ti, es tu palabra, es lo que tú has revelado de ti mismo. Amar la palabra es amarte a ti, deleitarnos en la palabra es deleitarnos en ti, y la palabra permanece para siempre. La palabra no cambia, la palabra es eterna e infinita, nos da sabiduría para tener victoria sobre el pecado, para andar en el camino correcto. Nos guía en la senda que debemos andar, es una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Padre, nos sostiene en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, al desfallecer nuestros ojos. Padre, tú nos sostienes con tu palabra. Eres tú que nos vas a sostener. Y la palabra nos da fortaleza para seguir adelante. Entonces, Señor, yo pido y clamo a ti y ruego que nosotros amemos tu palabra más que el oro, sí, más que el oro fino. Y eso se demuestre en fruto abundante en nuestra vida espiritual, madurando en nuestra vida, siguiendo esta guía que tenemos, que es la Escritura, que nos lleva a exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.